¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos nuevamente juntos para seguir estudiando la palabra de Dios en una nueva clase bíblica. Hoy vamos a estudiar el tema número 16 que tiene por título ¿Qué hago después del bautismo? Como siempre, debajo en la descripción te estoy dejando el link para que puedas descargar este estudio y te invito a que puedas buscar tu Biblia y que juntos comencemos a estudiar la palabra de Dios. Como siempre, les recuerdo que estamos estudiando esta guía de estudio que se llama La Fe de Jesús. Así que te invito a que continuemos estudiando porque se vienen temas fascinantes. Ya hemos estudiado 15 estudios y estamos sobre la superficie todavía, pero hemos aprendido muchas cosas importantes. Así que te invito a que comencemos a estudiar la palabra de Dios, pero siempre antes de abrir las Escrituras necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para poder entenderla correctamente. Así que te pido que inclinemos el rostro para buscar al Señor. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando, que podemos estudiar tu palabra en libertad. Te queremos pedir en estos momentos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar para poder comprender correctamente lo que enseña tu santa palabra. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos a estudiar la palabra del Señor y hoy vamos a estudiar justamente qué hago después del bautismo, cómo sigue mi vida y vamos a repasar básicamente todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas 15 clases bíblicas. Así que vamos a hacer un lindo repaso el día de hoy y vamos a aprender algunas cosas importantes. Así que vamos a ver qué enseña la Biblia acerca del estilo de vida cristiano. Por lo tanto, la nueva vida. ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Tenemos que ir a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17. Dice así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. La pregunta era, ¿qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Ninguno. ¿Dejo los malos hábitos o soy una nueva criatura, una nueva creación? Esa es la respuesta correcta. Somos una nueva creación. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada que nosotros morimos en las aguas del bautismo simbólicamente y al salir de las aguas resucitamos a una nueva vida? Por lo tanto, somos una nueva creación, una nueva criatura. Continuemos. ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? Para eso tenemos que ir a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahora, la palabra santo, santificar, significa apartado. Es decir, que Dios nos va a apartar del pecado. Y miren que abarca todo el ser. Y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo. Ahora déjenme decirles algo. Acá nos está enseñando que nosotros tenemos un espíritu. En la mentalidad griega, espíritu significa mente. Alma significa emociones, deseo. Y bueno, el cuerpo es nuestro cuerpo, carne y hueso. Por lo tanto, dice que el mismo Dios de paz os santifique, os aparte del pecado en todo vuestro ser, dice, mente, nuestros deseos, emociones y el cuerpo. Sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Interesante ese concepto. El Señor nos santifica enteramente, nuestra mente, nuestro cuerpo y la parte espiritual también. Continuemos. ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? Dice, y esa es la respuesta, era la santificación, no es la purificación, aunque en cierta manera también somos purificados al ser una nueva creación, pero la respuesta correcta es la santificación.
¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Estamos hablando de la vida nueva. Por lo tanto, tenemos que ir a la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 12 y 13. Dice así: Amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si os hubiera sucedido algo extraño. Antes, gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Y la pregunta era, ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Enojo y desconfianza. Los cristianos no sufren. Hay muchos que dicen eso, los cristianos no sufren porque Dios nos protege. Pero, ¿cuál es la actitud correcta? Gozaos, dice. Debo tener gozo. Ahora, déjenme explicarles algo. El contexto que está hablando Pedro, está hablando cuando somos perseguidos por aceptar a Jesús. Y eso lo sufrieron los primeros cristianos. Ellos fueron perseguidos en principio por los judíos y luego por el Imperio Romano. Y Pablo está hablando justamente de esa persecución. Cuando nosotros somos perseguidos, estamos en pruebas por aceptar a Cristo, tenemos que estar gozosos porque estamos participando de los mismos padecimientos del Señor Jesucristo. No está hablando acá el texto de que si yo pierdo un ser querido, yo tengo que estar contento y gozoso. No dice eso. Por supuesto que es correcto estar mal, estar dolorido, triste cuando yo pierdo un ser querido o me pasa otra cosa, un accidente, y estoy sufriendo, eso es normal. Pero la ventaja del cristiano que ha aceptado a Jesús es que descansa en Él. Tenemos esperanza. Pero, básicamente, yo, si soy perseguido por predicar lo que enseña el Señor Jesucristo a través de su palabra, debo estar gozoso, gozaos, felices, porque estoy participando en las mismas pruebas que el Señor Jesucristo pasó. Continuemos. La vida devocional. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Tenemos que ir al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18 y 19. Dice así: y cuando suba al trono real, el contexto está hablando de que cuando el pueblo tenía un rey, el rey debía hacer esto. Cuando suba al trono real, el rey escribirá para su uso en un libro una copia de esta ley. Está hablando de la Torá, o precisamente acá, justamente del quinto libro de la Biblia, del original que posean los sacerdotes levitas. La tendrá consigo para leerla todos los días de su vida, para aprender a reverenciar al Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y poner estas normas por obra. La pregunta era, ¿cuál es el indispensable alimento espiritual? Y la respuesta es, todas las palabras de esta ley, que es la Biblia. Nosotros debemos leerla todos los días. Todos los días comemos. Por lo tanto, debemos comer de la palabra de Dios todos los días. Cuando me levanto, lo primero que debo hacer es comunicarme con el Señor, alimentarme, buscar su palabra. Vamos a la quinta pregunta. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? Tenemos que ir a la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 17. Dice así: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sensatos y sobrios, para que podáis orar. La pregunta era, ¿cómo establecemos comunión con Dios? Y la respuesta es sencilla, a través de la oración. Noten, yo me comunico con el Señor a través de la oración y el Señor me habla a través de su palabra. Ahí está el diálogo que yo tengo con Él. Continuemos.
la vida de adoración. Sexta pregunta, noten qué rápido estamos avanzando. ¿Qué día es dedicado a la adoración de Dios? Para eso tenemos que ir al libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13 y 14. Dice así: si retirares tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, algo interesante, ¿de quién es el sábado? ¿De los judíos? ¿De los adventistas del séptimo día? Según lo que estamos leyendo, dice que es de Dios. Noten que dice, en mi día santo. Y está hablando Dios acá. Por lo tanto, el sábado no es de los judíos, de los adventistas, del séptimo día. El sábado es de Dios. Y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor. En otras versiones de la Biblia dice en Jehová. Por lo tanto, la pregunta era, ¿qué día es dedicado a la adoración de Dios? Y la respuesta es el día sábado. Interesante el contexto. Van a encontrar en toda la Biblia que el único día de adoración que se presenta es en el día sábado. Por lo tanto, podemos ver claramente que el Señor, desde el principio, el día de adoración, en el cual nosotros podemos tener comunión con Él, es el sábado. Ahora déjeme decirle, no es solamente el sábado, todos los días tengo que estar en comunión. Pero ese día es reservado para Él. Y en el cielo, en la eternidad, se va a guardar el día sábado. ¿Se acuerdan que habíamos leído Isaías 66, de mes en mes, y de sábado en sábado iremos a adorar a Dios, dice? En el principio, el sábado. Ahora sigue siendo el sábado y en la eternidad seguirá siendo el sábado. Vamos a otra pregunta. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Para eso tenemos que ir a Lucas, capítulo 4, versículo 16. Dice así: y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. ¿En qué lugar presta la adoración Dios? En la sinagoga, dice ahí, pero para nosotros que somos cristianos, es en la iglesia. Entonces, ¿qué día es el día de adoración? El sábado. ¿Y dónde tengo que ir en el día de la adoración que es el sábado? A la iglesia. ¿En qué otro lugar es importante reunirse para fortalecer la comunidad? Muy interesante esto. Tenemos que ir a Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47. Dice así: seguían reuniéndose cada día en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿En qué otro lugar es importante reunirse para fortalecer la comunidad? En el hogar, en nuestra casa. Nosotros le llamamos a eso grupos pequeños, donde se reúnen 2 o 3 o 4 familias o personas, eso no hay problema, y en un determinado día en la semana nos juntamos una horita como mucho para cantar, para agradecer al Señor, hacer pedidos también, y se toca un versículo de la Biblia y compartimos entre todos una merienda, si se puede. No siempre es así, pero sería lo ideal. Pero noten, eso es para fortalecer la unión de la iglesia. Es una pequeña iglesia en la casa. Y lo hacían los discípulos. Continuemos. Interesante este punto. ¿Qué misión trascendental nos confió Dios? Estamos
en la vida de testimonio cristiano? Para responder esta pregunta tenemos que ir a Mateo capítulo 24, versículo 14 y capítulo 28, 19. Dice así: y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El otro texto, en Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta era: ¿qué misión trascendental nos confió Dios? Y la respuesta es: debemos predicar y hacer discípulos en todo el mundo. Noten que hay dos fases. Uno es predicar, pero el otro es, si esta persona ha aceptado a Cristo, es hacer discípulo. Ir enseñándole lo que dice su palabra, para que ellos sean nuevos discípulos del Señor Jesucristo. Continuemos. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? Tenemos que ir otra vez a la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15. Dice así: sino santificad a Cristo. Y recuerden que la palabra santo o santificar significa apartado. Sino santificad a Cristo, el Señor, en vuestro corazón, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y respeto al que os demande razón de esperanza que hay en vosotros. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? Punto número 1, debemos tener a Cristo y estar siempre preparados para predicar, para dar respuesta de nuestra fe. Eso implica que yo, si estoy viajando en el colectivo, en el trabajo, yo tengo que estar listo, porque a lo mejor me puedo topar con una señora que el Señor me envió, o mejor dicho, con una persona que el Señor ha enviado para que yo le presente lo que dice su palabra. Y capaz que es un minuto o segundos, pero esos segundos debemos estar listos para poder responder a la inquietud de la persona. Por eso es tan importante conocer lo que dice su palabra. Yo necesito estudiar y memorizar la palabra de Dios. No es solamente escuchar este tema. En estos momentos ustedes están pasivos. Si están buscando los versículos, no son pasivos, están activos. Pero si solamente me siento para escuchar lo que dice el pastor con respecto a este tema, solamente estoy recibiendo, pero si estoy recibiendo tengo que prestar atención, tengo que grabar en mi mente los versículos, porque tarde o temprano, alguien me va a preguntar sobre estos temas que estuvimos estudiando. Por lo tanto, debemos tener a Cristo y debemos estar preparados para predicar, dar testimonio de Él. ¿Quiénes son nuestros guías espirituales? ¿Sí? O nuestros guías humanos. Tenemos que ir a la primera carta de Tesalonicenses, o a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, los que os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Vivid en paz entre vosotros. La pregunta era: ¿quiénes son nuestros guías humanos? ¿Quiénes nos dirigen? Nos presiden y nos enseñan la palabra de Dios. Puede ser el pastor, puede ser el anciano o los líderes de la iglesia, los que están en la junta, como lo llamamos nosotros. Ellos son nuestros guías humanos, porque tienen un poquito más de conocimientos que nosotros. Y eso lo dice a través de su palabra. Noten que el apóstol Pablo dice: los que los dirigen, los que les presiden, ellos son los que os enseñan, ellos son los líderes de ustedes. Continuemos, última pregunta. Ahora, ¿quién es nuestro guía supremo?
Vamos a buscar en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él, arraigados y edificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, rebosando en acción de gracias. ¿Quién es nuestro guía supremo? Es Jesús. Él es nuestro guía supremo. Vamos a repasar todo lo que vimos hasta este momento. Noten qué rápido que avanzamos. Claro, esto es un repaso básicamente de todo lo que venimos o lo que estudiamos durante estas semanas. La nueva vida. ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Somos una nueva criatura, una nueva creación. ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? La santificación. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Y hemos visto que debemos estar gozosos, pero no está hablando de si pierdo un ser querido, si tuve un accidente o si estoy enfermo. Está hablando si yo soy perseguido por causa de Cristo, por aceptar lo que dice el Señor a través de su palabra. Pero si yo estoy en alguna tribulación, o estoy enfermo, o he perdido un ser querido, debemos consolarnos por lo que dice en su palabra. Debemos buscar alivio y descanso, y eso lo hemos estudiado en la primera lección, en la primera clase bíblica. Continuemos, la vida devocional. ¿Cuál es indispensable el alimento espiritual diario? Leer todos los días, ¿qué cosa? La Biblia. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? A través de la oración, la vida de adoración. ¿Qué día es dedicado a la adoración de Dios? Y hemos visto que es el día sábado. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Hemos visto en la iglesia. ¿En qué otro lugar ¿En qué otro lugar es importante reunirse para fortalecer la comunidad? Y hemos visto que en nuestras casas, en nuestros hogares, nosotros los llamamos grupos pequeños, los evangélicos o pentecostales los llaman células. Es lo mismo, se reúnen varios hermanos ahí en una casa, un día determinado, un horario determinado, y se reúnen a cantar y a estudiar la palabra de Dios y a orar. Continuemos, la vida de testimonio cristiano. ¿Qué misión trascendental nos confió Dios? Y era predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Eso implica también mis vecinos, mis parientes, porque muchas personas pueden pensar, bueno, tengo que ir a predicar en lugares lejanos, en África, en Asia. No. El Señor me manda a que yo predique y haga discípulos donde yo vivo. Es lo primero. Ahora, si el Señor me llama a salir a predicar en otras partes del mundo, bienvenido sea. Pero lo primero es mi círculo íntimo, mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, donde tengo contacto todos los días. Continuemos. Pregunta número 10. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? Tener a Cristo y estar preparado para predicar. Y hemos hablado, o mejor, no mencionamos esto, de que predicar no implica que yo me tengo que parar delante de la iglesia y exponer lo que dice su palabra. No, predicar es hablar de Cristo. En el colectivo, en la cola del banco, bueno, ahora no tenemos cola, pero en cualquier lugar, en el almacén, en cualquier parte, debemos estar listos para presentar al Señor Jesucristo. Y los guías espirituales, ¿quiénes son nuestros guías humanos? Quienes nos dirigen o presiden y nos enseñan. Finalmente, la última pregunta que habíamos estudiado es, ¿quién es nuestro guía supremo? Y hemos estudiado que es, obviamente, el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a dialogar un momentito. La misión que Cristo dejó a su iglesia es hacer discípulos, que se encuentra en Mateo 28, 18 y 20, al 20 mejor dicho. Es decir, todos los miembros son discípulos de Cristo. Ahora, Jesús expresó, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y eso se encuentra en Juan 15, 8. La pregunta es,
¿qué frutos llevan los discípulos que glorifican a Dios? Te invito a que puedas contestar. No voy a decir nada. ¿Qué frutos llevan los discípulos que glorifican a Dios? Te invito a que puedas responder y que puedas completar lo que dice esta pregunta. Sugerencias para la vida cristiana. Ya estamos terminando. Punto número 1. Vivir para Cristo. ¿Quieres vivir para Cristo? Te invito a que a partir de hoy decidas seguir y vivir para Cristo. Todos los días. Buscar la santificación. Interesante ese texto, dice que nosotros debemos buscar la santificación porque si no buscamos la santificación no lo podremos ver a Dios. Por lo tanto, te invito hoy, voy a apartarme del pecado. Voy a buscar al Señor diariamente a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a apartarnos del pecado. Y finalmente debemos creer que Jesús nos perfeccionará. Ahora esa palabra, perfección, significa completo, maduro. O sea, debemos tener la seguridad de que el Señor Jesucristo nos va a hacer madurar espiritualmente. Esa es la palabra perfecto que aparece en la Biblia. Por lo tanto, te invito a que a partir de hoy busques al Señor para vivir y tener una relación diaria con Él. Que busques la santificación, apartarnos del pecado y tener la certeza, creer que Jesús nos va a madurar espiritualmente. Si yo acepto a Jesús y ha pasado un tiempo y no he cambiado nada, hay un problemita. Porque si yo acepto a Jesús, Él me va a ir perfeccionando, Él me va a ir puliendo, Él me va a ir madurando. Por lo tanto, llegó el momento de hacer nuestro compromiso de fe y como siempre les recuerdo, no es con el pastor, con el anciano, amigo que va a la iglesia. Este compromiso es entre Dios y ustedes. Y dice así, después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo en la ayuda de Dios. ¿Crees en la ayuda de Dios? Y siguiendo a Jesús, procuraré vivir como un cristiano íntegro, cabal, completo. ¿Quieres vivir una vida íntegra como cristiano? Te invito a que aceptes a Jesús como tu Salvador y que coloques la fecha del día de hoy. Así que noten cómo estamos avanzando rápidamente. Ya hemos terminado la clase número 16 y la próxima semana vamos a estudiar la clase número 17. Pero como siempre, antes de avanzar a la próxima clase, tenemos detrás de la hojita, como siempre, tenemos la parte donde podemos profundizar nuestra fe en el taller de discipulado cristiano. Te invito a que puedas leer y buscar todos los textos bíblicos que aparecen ahí, pero también abajo tenemos la parte donde podemos alimentar nuestra fe a través de la comunión, relación y misión. Te invito a que lo puedas estudiar, que no te quedes con esta parte solamente, sino que busquemos profundizar más y conocer más al Señor. Esto es una pequeña gota de ayuda nada más. La Biblia es inagotable, pero por lo menos si no tengo noción de lo que dice la palabra de Dios, este es el puntapié inicial. Como habíamos mencionado, en la próxima clase, el estudio 17, vamos a estudiar ¿le importa a Dios mi salud? Interesante. ¿Le importa a Dios mi cuerpo? Te invito a que te puedas conectar el próximo jueves a las 17 horas. Que el Señor Jesús te bendiga y voy a seguir orando por ustedes. Nos vemos en la próxima clase.